Abrimos plan de trabajo, chicos. Ahora sí, empezamos. Buenos días a todos. Vamos a empezar nuestra clase, muchachos. Abrimos plan de trabajo, chicos. Y empezamos. ¿Quién me dice de qué nos trata el tema del día de hoy? Chicos, ¿de qué trata el tema? Ok, Saúl, sistemas de unidades para demostrar su utilidad en la aplicación de diferentes instrumentos de medición. Ok, bien. ¿Alguien, por favor, el objetivo, chicos? En lo que voy sacando mis listas para pasar. Ay, no. ¿Y ahora qué pasó? Ok. Bien. Ok, chicos. Objetivo, por favor. Si alguien me activa su microfonito y me habla más rápido, sería mejor, chavos, por favor. A ver, ¿vale? ¿De qué nos habla el objetivo? Objetivo: explicar y comprender de qué manera se puede expresar números muy grandes o números muy pequeños y qué representación puede tener. Bien, ok, chicos, como pueden ustedes notar, ¿sí? El tema, ¿sí? Es el mismo de la clase pasada, ¿ok? Nada más que ahora el contenido, ¿sí? La clase pasada el contenido fue acerca de la notación científica, ¿ok? De cómo podemos expresar números muy grandes, ¿sí? Y y expresarlos en cantidades pequeñas, ¿ok? Ahora, ahorita, el día de hoy vamos a ver el mismo tema, pero nuestro contenido va a ser distinto, porque ahora nosotros nos vamos a enfocar en los instrumentos de medición. ¿Qué es un instrumento de medición, chicos? ¿Para qué nos sirve? ¿Cuáles hay? ¿Cuáles existen? ¿Para qué funcionan? ¿Sí? Y ese va a ser ahora nuestro contenido, ¿ok? No, ok. En el desarrollo, chicos, en el desarrollo del plan de trabajo, el desarrollo, ¿qué dice, muchachos? ¿Quién dice yo? ¿Quién quiere ayudarme a leer, chicos? Ok, Saúl, a ver, ¿qué dice? Dice, introducción del tema por parte de tu profesora, respeta las participaciones de tus compañeros dentro de la clase, realizar un mapa conceptual de diferentes instrumentos de medición, tómale una fotografía a los apuntes y agregarlos a un documento de Google Docs. Ok, gracias. Entonces, sí están, bueno, Saúl, no seas malito, ¿me ayudas a leer los productos? Sí, O mis. sea, lo que tienen que entregar, por favor. Producto, mapa conceptual de diferentes instrumentos de medición, documento con apuntes de la clase. Ok, gracias. Entonces, muchas gracias, Saúl. Entonces, chicos, ¿sí estamos de acuerdo en lo que tenemos que entregar el día de hoy? ¿Sí? Ok, bien. Entonces, tenemos que realizar nuestro mapa. Recuerden, chicos, que todo es en la libreta, ¿sí? A menos de que yo les especifique algo en digital, en computadora,
que se hagan ahí un mapa mental, un collage, una infografía, etcétera. Entonces, sí lo hacemos en digital, mientras hacemos nuestros apuntes en la libreta. ¿Ok, chicos? Entonces, vamos a hacer un mapa conceptual, por favor, de los diferentes instrumentos de medición. Entonces, vamos a empezar. Déjenme ver si tengo acá borrador. Oh, caray. Denme un segundo. Voy a borrar esto. Ok, chicos, entonces, qué son los instrumentos de medición, muchachos, para ustedes? ¿Qué son? ¿Qué son los instrumentos de medición? ¿Y para qué creen que sirven? Objetos con los que se puede medir, ok. El metro, el flexómetro, la regla. ¿Qué otros conoces, Saúl? ¿Cuáles más hay? Adalí para medir, ok. Ok, bien. ¿Qué más, chicos? Es aquel que se puede con el que se puede medir algún objeto. ¿Ok? También para mezclar los objetos de medición. ¿Cómo es ese de para mezclar, Adalí? ¿Cómo sería? Ah, también está la cinta métrica, ¿ok? Pues, creo que se llaman tubos de ensayo, que vienen con linitas, o sea, pues se mide y Ah, puedes mezclar cosas. bueno, ok. Pero antes de mezclarlos, para saber qué mezclar y cuánto mezclar, ¿qué estás haciendo antes? Estás midiendo, Perdón, otra vez. pues estás midiendo, pues. Estamos midiendo exactamente. Entonces, sí, efectivamente, para mezclar, sí, como nos mencionan a Dalí, pero antes de poder hacer una prueba, antes de poder hacer un experimento, sí, lo que necesitamos es como una casa, ¿no? Cuando alguien que quiere levantar una casa, pues, ¿qué es lo primero que hace el arquitecto, los albañiles? ¿Qué es lo primero que hacen para poder levantar una casa? Dar medidas. Pues primero miden, ¿no? Primero checan las medidas del terreno, ¿sí? Checan en los planos las mediciones de cada apartado que necesitan, ¿sí? De los cuartos. Eh, Antes de hacer todo eso, ¿sí? Antes de un proceso ya más grande, ¿sí? Primero lo que tienen es que medir, ¿sale? Entonces, ya de ahí dependiendo de lo que de lo que se requiera medir, entonces es como nosotros vamos a ocupar los distintos instrumentos, ¿sale? Si yo necesito pesar, ¿sí? O bueno, si yo más bien dicho, si yo necesito medir, no sé, 1 kilo, ¿sí? Si yo necesito medir 1 kilo de frijol que viene en un costal y nada más necesito pasarlo a una bolsita o 1 kilo de azúcar, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que pesarlo, ¿no? Tengo que ocupar una báscula, efectivamente, ¿sí? Porque la magnitud, ¿sí? La que vamos a ocupar, esa magnitud de peso, ¿sí? Pues es distinta de una magnitud de una área, es distinta a una magnitud de velocidad, ¿sí? De distancia, o más bien dicho, de longitud, ¿sí?
Entonces, como pueden ustedes ver, chicos, hay distintas magnitudes, como ya lo estuvimos observando, ¿sí? En las clases pasadas, ¿sí? No sé, entonces, si recuerdan, estuvimos viendo varias magnitudes, ¿sí? Con sus distintas unidades, ¿sale? Con sus unidades y con el símbolo de esa unidad, ¿ok? Entonces, ok, primero para hacer algo necesito medir, pero, ¿sí? ¿Qué es un instrumento de medición? ¿Qué es un instrumento de medición? ¿Sí? Entonces, déjenme sacar aquí los plumones. Ok. Entonces, muchachos, los instrumentos de medición, ¿sí? Son equipos o es un equipo, ¿sí? El instrumento de medición es un equipo que se utiliza para comparar que se utiliza para comparar proporciones, ¿sí? O magnitudes utilizando un patrón, ¿vale? Con un patrón. ¿Ese patrón quién es? Pues obviamente es la unidad de medida, ¿sale? Ya lo habíamos visto en la clase, en clases pasadas. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando dijimos que yo tenía 1 metro, ¿sí? Y ese iba a ser mi partida para poder comparar, ¿sale? Entonces, si yo tengo aquí 1 metro y yo quiero medir cuánto hay de aquí a acá, ¿sí? Entonces necesito saber cuántos metros entran en esta longitud. Si estamos de acuerdo en esta distancia. Entonces, ¿quién es mi patrón? Pues es mi unidad de medida. ¿Y quién es mi unidad de medida? Pues el metro. ¿Sale? Y quiero saber cuántos metros entran en este espacio. ¿Ok? Entonces, con un patrón que sería mi unidad de medida. ¿Sale? O mi unidad estándar. Mi unidad de medida o estándar. ¿Ok? Establecido. ¿Sí? Entonces, los instrumentos de medición, muchachos, son los que se encargan, ¿sí? De poder hacer posible esa comparativa, ¿sí? Entre el objeto a medir, ¿sí? Entre lo que yo necesito medir y el patrón, ¿sale? Si ya tengo un patrón establecido, ¿sí? Ahora necesito saber o necesito comparar para poder hacer la medición del objeto. ¿Sale, chicos? Entonces, de igual forma, regresamos al metro, ¿sí? Ya tengo mi patrón. Ahora necesito comparar, ¿sí? Para poder hacer esa medición. Tengo que comparar y necesito saber cuántos metros, ¿sí? Caben en este espacio. ¿Ok? ¿Y qué es lo que me va a arrojar esa medición, chicos?
¿Qué es lo que arrojan todos los instrumentos de medición? Muchachos, ¿qué es lo que arrojan? Sí, medidas, me van a decir, pero ¿qué son esas medidas? O sea, ¿qué es lo que observan ustedes cuando van a medir algo? O ya tienen su instrumento, ya lo están comparando y ajá, ¿qué más? O sea, independientemente de la unidad que ocupemos, de las unidades que se ocupen, Adalí. ¿Qué nos arrojan, muchachos? Todos los instrumentos de medición, todos. Pesas, reglas, cintas, barómetros, termómetros, lo que ustedes quieran. ¿Qué nos arrojan? Sí, son, ok, distintas magnitudes, porque son diferentes instrumentos y son diferentes objetos a medir, ¿ok? Números. Ok, Saúl, exactamente, chicos. Si ustedes miden de aquí a acá, ok, ya medí con mi cinta, me mide, ok, 1 metro, 1,5 m. ¿Y cómo lo anoto? No le pongo 1,5 m, ¿sí? ¿Qué hacemos? Pues anotamos 1,05 centímetros. ¿Sale? O 1 metro, si en dado caso de que midiera 1 metro. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Entonces, ¿qué es lo que estamos anotando? ¿Sí? Pues números. Números, eso es lo que anotamos, chicos. Ay, es que no tengo borrador. A ver, espérenme tantito. Espérenme, chicos, déjenme ver si consigo rápido un borrador, por favor. Bien, ya, chicos, ya pude conseguir rápido un borrador. Bien, efectivamente, muchachos, entonces, ¿sí? Nos arrojan todos los instrumentos que ocupemos, ¿sí? Independientemente, pues, de lo que midamos, nos arroja un número, ¿sale? Y ese número, esas cantidades, pues, tienen que tener una forma lógica, ¿sale? O sea, que nos tiene que indicar esa forma lógica, o sea, esa relación que existe, por supuesto, entre más o menos el tamaño que yo estoy viendo, ¿sí? Y la medición que se está realizando y la anotación, ¿sale? Debe de existir como un indicador de una forma lógica, porque si no, entonces, a ver, de aquí a acá, pues yo más o menos le calculo 1 metro, ¿no? Si yo lo mido, efectivamente 1 metro, ¿sí? Pero a la mera hora yo no puedo medir, ¿sí? Y decir que son 2 metros cuando nada más estoy ocupando este pedacito, ¿sí? 2 metros sería el doble de esto, o sea, esto y todavía el otro, sean 2 metros. Entonces, si yo le anoto que de aquí a acá son 2 metros, caray, pues entonces ahí algo anda mal, ¿sale? Sí, chicos, entonces debe de existir una relación o sí, un indicador lógico entre lo que se está midiendo, ¿sí? Entre el instrumento y la notación. ¿Sale? Bien, entonces, chicos, la acción que se lleva a cabo, ¿sí? La acción que llevamos a cabo, pues es medir, ¿no? Déjenme anoto con este otro color. ¿Sí? La acción que estamos realizando, ¿sí? La acción que se lleva a cabo, pues es medir, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué acción estamos realizando? Pues estamos midiendo. ¿Sale?
Entonces, la acción que estamos realizando es medir, ¿sí? Y todo el proceso, ¿sí? El proceso es la medición. ¿Sí? O sea, yo agarro mi instrumento y yo voy a realizar esa acción de medir, ¿sale? Ahora, pero ¿cuál va a ser ese proceso? ¿Qué es lo que voy a hacer? Ah, pues voy a realizar una medición, ¿ok? Entonces, por ejemplo, chicos, ya conocemos distintos, muchachos, distintos instrumentos de medición, ¿sí? Hay instrumentos, ay, déjenme ver si alguien me habla. Bien, hay instrumentos, muchachos, ¿sí? Hay distintos, infinidad, porque obviamente para lo que se necesita medir, ¿sí? Por ejemplo, para líquidos, ¿sí? Para superficies, ¿sí? Hay distintos, muchachos, para masas, ¿sí? Hay distintos instrumentos de medición. A ver si alguien me habla. No. Ok. Bien. Entonces, chicos, perdón, ¿sí? Hay objetos, por ejemplo, que utilizamos, por ejemplo, para capacidad, ¿sí? Instrumentos que son para capacidad, ¿sí? Y esos instrumentos, ¿sí? Esos instrumentos que utilizamos, ¿sí? Para medir capacidades, ¿sí? Nos sirven para medir la capacidad, ¿sí? De un recipiente, ¿sale? ¿Qué es lo que quiere decir? Que, por ejemplo, ¿sí? Utilizamos ahí la magnitud o la medición, ¿sí? De el litro, ¿sale? Cuando nosotros, por ejemplo, ¿sí? Vamos a poner acá la primera, por ejemplo, capacidad, ¿sí? Y de la capacidad, ¿sí? Su unidad de medición, unidad de medición, ¿sí? Es el litro, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tenemos todos esos vasitos que hemos visto que venden en el súper, ¿sí? Que encuentran en los laboratorios, en donde tenemos como un tipo jarrita, ¿sí? Y entonces aquí es donde vienen grabadas, ¿sí? Las medidas, que si queremos que si 500 mililitros, ¿sí? Acá que son otros 50 mililitros, ¿sí, chicos? Hasta llegar aquí a lo que sería, por ejemplo, un litro, ¿sí? Y hay instrumentos para medir capacidades que son mucho más grandes, de 2 litros, ¿sí? De 3 litros. Y las unidades de medición no nada más vienen así expresadas, por ejemplo, en litros, también las vienen expresadas en onzas, ¿sí? Que luego hasta vienen en el al reverso de la jarrita. O sea, aquí yo estoy viendo litros, ok, pero si yo lo volteo en la parte de atrás, yo veo las onzas, ¿sí? Entonces, este puede ser para medir capacidades, ¿ok? Los vasos de precipitado también se ocupan, ¿sí?
vasitos de precipitado. Y esos vasitos de precipitado ya también traen sus mediciones grabadas, ¿sí? Si lo quieren en mililitros, ¿sí? Ya si requerimos cantidades mucho más pequeñas, entonces tenemos que ocupar instrumentos que tengan unidades de medición mucho más pequeñas para que el error al momento de medir algo sea mínimo. ¿Sale? Es más exacto ocupar un instrumento de medición que realmente nos arroje resultados buenos, ¿sí? Si yo, por ejemplo, quiero 0.5 mililitros, pues aquí si tengo 5 mililitros, por ejemplo, tengo aquí 5 mililitros, ¿sí? Esta es la unidad más pequeña en este vaso de precipitado, ¿sí? Pero si yo necesito medir nada más o extraer 0.5, ¿sí? mililitros, pues entonces, aparte de que tengo que hacer nada más, hay un pequeño cálculo, ¿sí? Lo que tengo que ocupar es un instrumento de medición, ¿sí? Que tenga unidades, o más, sí, más bien dicho, que tenga medidas, perdón, que tenga medidas mucho más pequeñas, ¿sí? Y entonces cuando yo extraiga lo que yo quiera medir, ¿sí? Acá supongamos 0.5. Entonces, el nivel de error, ¿sí? De mi medición, con este será muchísimo más pequeño. O sea, no habrá mucho error aquí que acá. En 5 mililitros, ¿cuándo yo voy a poder medir 0.5? Jamás, chicos. O como las jeringas, claro, ¿sí? Por ejemplo, supongamos, si ocupan algún suplemento, ¿no? Si en algún suplemento necesitan tomar, no sé, 1000 miligramos de algo, ¿no? De algún suplemento, algún aminoácido, ¿sale? Si ustedes tienen que tomar 1000 miligramos de algo, ¿sí? Pero vean cómo estoy ocupando miligramos y estoy ocupando una magnitud de masa, ¿sí? Pero si la presentación de ese aminoácido o de ese suplemento viene de forma líquida, ¿sí? Entonces, ahí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues no puedo utilizar miligramos, o sea, o no puedo medir directamente como miligramos porque es un líquido. Entonces, si estamos hablando de volumen, pues es mililitros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo sé, ¿sí? Si yo sé que si trae un vasito, ¿sí? O sea, el servicio trae 15 mililitros, ¿sí? Un servicio es de 15 mililitros y estos 15 mililitros me aporta 3000 miligramos en total del aminoácido que ustedes quieran, del suplemento que ustedes gusten. Pero de estos 3000, chicos, yo nada más necesito consumir 1000, ¿sí? Si yo nada más necesito consumir 1000 miligramos, ¿sí? Entonces, ¿cuántos mililitros tengo que consumir de este aminoácido? ¿Sí? Entonces serían 5 mililitros los que tendría yo que consumir. ¿Sale? Es la tercera parte. ¿Ok? Entonces, 5 mililitros, es una tercera parte, perdón. Entonces, son 5 mililitros que me aportarían 1000 miligramos. Pero, ¿cómo medir 5 mililitros? Ok, pues yo empiezo a vertir aquí el líquido y pues le tengo más o menos que calcular. ¿Ok? Pero yo sé que existen otros instrumentos de mediciones, sí, al final sí es un instrumento, ¿sí? De medición un poquito más exacta,
como lo son las jeringas, que ahí que me acababan de decir. Efectivamente, con las jeringas es un poquito más exacta esa medición. Entonces, por lo tanto, en el vasito, quizá mi rango de error sea un poquito más grande, ¿sí? Que en la jeringa, ¿sale? Porque en el vasito quizá yo no le calcule exactamente la línea a donde tiene que llegar el líquido, ¿sale? Pero en una jeringa, como yo lo estoy extrayendo, ¿sí? Entonces, las mediciones son un poquito más exactas, ¿sale? Entonces, el rango de error en la jeringa, pues va a ser mínima comparada a la del vasito, ¿sale, chicos? Entonces, por eso es que les digo que hay hay instrumentos en donde las graduaciones de la medición como tal son mucho más pequeñas, ¿sí? Entonces, eso nos puede ayudar a reducir ese rango de error, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tenemos de capacidad, ¿sale? Tenemos estos vasitos de precipitado, las jarritas esas que luego que ocupa mamá para hacer el pastel, etcétera, ¿sale? También tenemos, chicos, los instrumentos de medición de masa, ¿sale? Tenemos de capacidad. Acá son los instrumentos. Instrumentos. ¿Sale? Tenemos también los de masa, ¿sí? Los de masa son los que nos van a determinar la cantidad de materia. A ver, espérenme que me hablan. Las básculas, así es, ¿sí? Los instrumentos, ¿sí? De masa. Así es, como ahorita me acaba de decir Adalí, efectivamente, son los instrumentos, chicos, que me van a poder ayudar a determinar la cantidad de materia que posee un objeto. ¿Sale? Las balanzas, así es. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Su unidad de medición, ya sabemos que son, por ejemplo, los kilogramos. ¿Sale? ¿Sí? Entonces, en capacidad, chicos, dijimos que nos sirve para poder medir la capacidad de un recipiente. ¿Sale? Aquí en este caso, pues estamos hablando, por ejemplo, de volumen, ¿no? O sea, de litros, de mililitros, pero al final, ¿sí? Son instrumentos de medición de capacidad. ¿Sale? Tenemos los instrumentos de medición de masa, que son los que nos ayudan a determinar qué cantidad de materia, ¿sí? Hay en un objeto, ¿sale? Y su unidad de medición son los kilogramos, ¿ok? Entonces, de ahí tenemos a las básculas, tenemos a las balanzas, ¿sí? Y estas balanzas, chicos, esas balanzas también tienen que estar bien calibradas, porque si no, de todas formas, el rango de error, si no está bien calibrada, el rango de error es muy grande. ¿Sale? Ahora, por ejemplo, en laboratorios, ¿sí? Cuando ya las mediciones tienen que ser de plano muy precisas, ¿sí? En donde no tiene que entrar en contacto no tiene que entrar en el contacto con el aire, ¿sí? Entonces, son unas balanzas que incluso hasta vienen cerradas, ¿sí? Vienen cerraditas. Y a los lados traen como unas comparticiones en donde se puede abrir y se puede cerrar. ¿Por qué es eso? Porque yo pensé que no. Porque hay reactivos, chicos, ¿sí? Hay reactivos o hay sustancias cuando se quieren medir, ¿sí? Pero esa medición tiene que estar totalmente hermética, ¿sale? Por ejemplo, acá yo tengo aquí algo que voy a medir,
¿sale? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se abre rápido la compartición, ¿sí? O sea, la puertita, la abro rápido, ¿sí? Meto lo que voy a medir, a pesar, cierro inmediatamente la puertita para que no entre en contacto con la humedad, con la temperatura, ¿sí? El oxígeno. Entonces, tiene que estar totalmente esa medición de manera hermética, ¿sale? Para que sea una medición exacta, pero de lo que estoy midiendo, no de todo lo que estoy contribuyendo con humedad, con temperatura, ¿sí? Con el oxígeno. Entonces, aparte de que hay sustancias que se hidratan muy rápido, ¿sí? O que se deshidratan muy rápido. Entonces, por eso es que también se utilizan estas balanzas y hay que hacer las mediciones muy rápido para evitar esos factores que me pueden afectar en mi medición. ¿Sale, chicos? Entonces, de ahí tenemos las balanzas, tenemos, perdón, sí, las balanzas, sí. Tenemos las otras basculitas esas que luego que ocupan en las tiendas o en los mercados. Sí, nada más que ahí igual, ahí también tienen que estar bien como calibrada, ven que le meten cuando ocupan ese tipo de balanzas, está aquí todo el platito, sí, acá están sus patitas, algo así. Ven que aquí les cuelga, sí, un fierrito en donde empiezan a meter los discos, sí, de que si de 1 kilo, que si de 2 kilos los discos. ¿Sale? Pero antes de meter esos discos, estas básculas también tienen que estar calibradas. Y hay un instrumento, más bien dicho, un disco, ¿sí? Que eso es como un disco estándar, ¿sale? Ese disco, espérenme, déjenme ver quién me habla. Luego te roban. Sí, son de las viejitas, ya es, pues sí, son como más como, esas son como más como mecánicas, ¿no? Porque aparte ven que, bueno, ahora pues ya están las digitales, ¿no? Ya, ahorita ya nos rebasa la tecnología y pues ya las básculas de ahora, pues ya casi todo trata de hacerse como muy digital, ¿no? Las que están enterradas en el suelo. Ah, ajá, sí, hay básculas que son muy grandes, sí, perdón, que son muy grandes, sí, que ocupan para medir bultos, sí, muy grandes. Por ejemplo, para lo de los camiones, efectivamente, sí, y esos sí están en superficie, ¿sale? Pero cada uno de esos instrumentos, vean cómo ya van saliendo más instrumentos, chicos, ¿sí? Pero para que se ocupen todos esos instrumentos de medición, todos lo que ocupen tiene que estar bien calibrado, chicos, bien calibrado. Y para eso ocupan también como un estándar, ¿sí? Antes de poder hacer una medición, la que sea, primero tiene que estar calibrado con una medición estándar, ¿sí? Para que entonces ahora sí ya quede bien calibrada o calibrado mi instrumento de medición y entonces yo ya lo pueda ocupar, ¿sale? Entonces, por ejemplo, aquí en estas básculas, antes de ocupar los discos de 1 kilo, de 2, de lo que sea, primero tiene que estar calibrada y ocupan un disco, ¿sí? Que es como su estándar, ¿sí? Para poder nivelar bien. Ve que acá tenía aquí como una cosita esta que sube y que baja. Acá esto, ¿sí? Entonces, para que quede exactamente, ¿sí? En medio. Y ahora sí, entonces ponen el disco de 1 kilo, de 2 kilos, y entonces ya empiezan a poder, ya empiezan a hacer su medición. ¿Ok? Por ejemplo, también tenemos los instrumentos
¿sí? Tenemos los instrumentos de medición de tiempo, ¿sale? Tenemos los de tiempo, ¿sale? Estos instrumentos de medición de tiempo también son usados, ¿sí? Para poder, ¿cómo se puede decir? Determinar los momentos en los que ocurren, ¿sí? Determinados hechos, ¿sí? El evento, el momento que ustedes quieran, necesitamos saber en qué momento está sucediendo, ¿sale? En qué momento está ocurriendo. Entonces, de ahí ocupamos efectivamente, ¿sí? Que de todas formas su unidad de medición ya sabemos que, bueno, es en segundos, ¿no? Ya que si en horas, que si en minutos, ¿sale? Entonces tenemos, por ejemplo, el reloj, ¿sí? Tenemos que el cronómetro, ¿sí? El cronómetro y ese nos ayuda, ¿sale? A poder medir efectivamente o con más precisión, ¿sí? ¿Qué ocurre en milésimas de segundos, en minutos, en horas? ¿Sí? Déjenme ver quién me habla acá. Ah, ok, sí, así es. Los cronómetros. ¿Sale, chicos? Sí, entonces, bueno, esos son unos ejemplos. Ahora, por ejemplo, también tenemos los instrumentos de medición de presión. ¿Sale? Acá vamos a ponerlo. Tenemos los instrumentos de medición de presión. ¿Sale? Y estos instrumentos de medición de presión nos permiten conocer, ¿sí? Lo que está sometido, ¿sí? A lo que está sometido un fluido, ¿sí? Estamos hablando de un gas o de un líquido. Necesitamos saber a qué presión, ¿sí? Está sometido ese fluido, independientemente que estemos hablando de un líquido, ¿sí? O de un gas. Entonces, estos instrumentos de presión me va a ayudar a permitir efectivamente a qué presión está sometido uno de esos. Déjenme ver acá quién me habla. ¿Sale? Tenemos también los instrumentos de temperatura. ¿Sí? Estos instrumentos de medición de temperatura, ¿sí? Son por lo regular o los más utilizados, ¿no? Que son los termómetros, ¿sale? Y estos son los que nos ayudan a permitir esa medición de la cantidad de calor que hay en un cuerpo, ¿ok? Déjenme ver acá. ¿Sale, chicos? Entonces, aquí en presión ya sabemos, ¿sí? Que sus unidades son los pascales. ¿Sale? Aquí en la temperatura, ¿sí? Normalmente se mide en grados Kelvin. Ya de ahí, bueno, ya vienen los instrumentos ya directamente, ya con nuestras unidades, las que más ocupamos, que son los grados centígrados, ¿sí? O más bien dicho, los grados Celsius, perdón. Son grados Celsius, ¿sí?
Entonces, cuando nosotros ocupamos un termómetro, ¿sí? Convencional, esos termómetros que para medirnos la temperatura, pues ya sabemos, ¿no? Que tenemos 36.5 grados Celsius, ¿sí? Y entonces así nosotros pues ya hacemos nuestra medición más directa. ¿Ok? Pero ya sabemos que por lo regular son grados Kelvin. Ahora, cuando nosotros querramos hacer una conversión para grados Celsius, ¿sí? O grados Fahrenheit, pues ya sabemos que nada más tenemos que hacer esa conversión. ¿Sale? Entonces, también existen muchos aparatos, muchachos, para las mediciones, ¿sí? En cuanto a la eléctrica, ¿sí? Entonces, esos instrumentos de medición, ¿sí? Eléctrica, pues son usados para medir cantidades, magnitudes, ¿sí? O parámetros eléctricos, ¿vale? Por ejemplo, que ocupamos los voltímetros, ¿sí? Los galvanómetros, ¿sí, muchachos? Cuando nosotros queremos saber, por ejemplo, si en una corriente, ¿sí? Donde nosotros conectamos el cargador del celular, etcétera, ¿sí? Si nosotros queremos saber si existe ahí corriente, ¿sí? Tenemos que, o sea, nada más rápido con un voltímetro, ¿sí? Necesitamos saber si por ahí está pasando corriente eléctrica, ¿sale? ¿Y qué es lo que utilizamos? Pues bueno, utilizamos un voltímetro, ¿sale? Ya ahora ven que, por ejemplo, los termómetros, ¿sí? Para medir las temperaturas, pues ya los convencionales de mercurio, pues ahorita ya casi no se están ocupando, que de todas formas, pues sí, los tenemos en casa y sí los ocupamos, ¿sí? Y que de cierta forma, pues sí son un tanto exactos, pero ya ven que, por ejemplo, ahora para la temperatura, pues ocupamos los digitales. Sí, esos rapiditos digitales que de todas formas también tienen así un rango de exactitud, ¿sí? A menos de que si algo está mal, ¿sí? Si alguna medida está mal o algo, pues ya es error del propio instrumento, ¿no? O del fabricante, ¿sí? Pero entonces, pues bueno, instrumentos más populares, chicos. Instrumentos más populares para medir, que sean conocidos, chicos. A ver. Todos, los que sean, todos, todos, todos. Si ocupan en matemáticas, si ocupan que si en física, que en lo que sea. Ok, el flexómetro. ¿Qué más? Flexómetro, regla. ¿Qué otros chicos? Chicos, metro. Ok, ¿qué otro? Hay un montón, muchachos. Flexómetro, regla, metro. Ok, báscula, cinta métrica. Hay báscula. Ok, cinta métrica. ¿Qué otro? Ya está cronómetro, no. Ok, cronómetro. ¿Qué otro, chicos? Ya está báscula. Transportador, ¿sí? Para saber los grados. Transportador. Ok, ¿qué más, chicos? El compás no me da no me ayuda a hacer o no me da una medición. ¿Qué es lo que hacemos con el compás? El compás lo medimos en la regla,
¿sí? Para saber a qué distancia voy a abrir el compás para poder hacer un círculo, ¿no? Tenemos la regla y lo que hacemos es medir de una patita a otra, ¿sí? 5 centímetros, 2 centímetros, 3 centímetros y a partir de ahí lo fijamos y empezamos a dibujar el círculo. Ok, escuadra. Así es. ¿Qué otro, muchachos? Ya está cronómetro, balanza, balanza, ok. ¿Qué otro, chicos? Termómetro, ok, termómetro. ¿Qué otros, muchachos? Probetas, ok. ¿Qué otro? Son muchísimos, chavos, muchos, muchos, muchos. Apenas ahí vamos con algunos. Faltan. ¿Qué otros, chicos? Ok, multímetro. Ajá, es voltímetro. Ok. Voltímetro. Sí, voltímetro. ¿Qué otra cosa, chicos? Pipetas, ok. ¿Quién me escribió eso de pipetas? Es que tienen ahí como un sobrenombre medio raro, no sé quién sea. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Alonso. Ah, ok, Alonso. Es que tienes todo un link ahí pegado, como tu sobrenombre. Bien, ok. Ahí pusieron pipetas, ok. Sí, las pipetas hay de muchas medidas y me ayudan a hacer más exacta lo que voy a medir. Pipetas. Ok, ¿qué otros, chicos? Cuando van a medir el grosor de algo, por ejemplo, le van a medir el grosor de esto. Que ahí le están ahí girando y lo meten y lo cierran y luego otra vez lo vuelven a apretar. Chicos, un calibrador, claro. Sí, hay un montón, muchachos, todavía nos falta. Un calibrador, efectivamente. ¿Sí? ¿Qué otros, chicos? ¿Sí? Ya hay densímetros. Densímetros. ¿Qué otro, muchachos? ¿Qué más se les ocurre? Ya está cinta métrica, ya está balanza, ya está la escuadra, bueno, el multímetro, voltímetro, como lo quieran llamar. Ya está. ¿Qué otro? Amperímetro.
Pues sí, el reloj al final, claro, sí, un reloj, sí, un velocímetro, sí, un velocímetro, ¿qué más? ¿Qué más, chicos? Ya ven que antes, ¿no? En la historia, sí, de esta parte de los instrumentos de medición, ya saben que antes, sí, cuando se realizaban las primeras mediciones a partir, pues, de unidades, sí, de medida, pues, que eran bastante, ¿cómo decirlo? Pues, un tanto como rudimentarias, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos, ¿sí? En ese tiempo, pues creaban patrones de medición, ¿sí? Que pues obviamente para ellos eran pues como unos patrones naturales, ¿sí? Y que eran basados en su cuerpo humano, ¿sale? Eran basados en el cuerpo humano, como lo era el brazo, la palma, la mano, el pie. A ver, vale, podría ser una jarra. Una jarra. Mm, 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 mm. Pues es que al final sí es o sea, me puede servir como un instrumento de medición, claro, pero está como medio raro el nombre, ¿no? Jarra. Pero ok, lo vamos a meter, que al final pues sí es un instrumento, ¿no? En el que están ustedes midiendo este, una capacidad, ¿no? En este caso litros o mililitros, lo que ustedes quieran, ¿sí? Ah, entonces les decía yo, chicos, ¿sí? Que pues en ese tiempo, sí, se utilizaban patrones pues que eran naturales, ¿no? O sea, que se basaban en lo que era el cuerpo humano y medían que si la palma, ¿sí? De aquí a acá, la palma, el pie, ¿sí? El brazo. Entonces, finalmente empezaron a surgir, ¿sí? Los sistemas de medidas, ¿sale? Y esto debido, pues, a que las primeras medidas que se hacían variaban, ¿no? Variaban dependiendo de la persona, ¿no? Del individuo y se creaban diferencias entre las personas, ¿sí? Que daban inicio a lo que era pues una actividad comercial, ¿no? Ya todos esos personas que se dedicaban al comercio, ¿sí? Que eran comerciantes, pues ya ahí empezaba a haber esa como pequeña diferencia porque ya ellos empezaban a ocupar todos esos instrumentos de medida, ¿no? Ya se empezaron a surgir con el tiempo ya todas esas mediciones, o es más bien dicho, sistemas de medidas, ¿sí? Y entonces los naturales, los rudimentarios que ocupaban los hombres en ese tiempo, ¿sí? Ya pues dejaron, ¿no? Dejaron ya de funcionar, ¿sí? Ya se quedaron ahí y empezamos con este nuevo sistema de medidas en donde los comerciantes pues ya empezaban o ya empezábamos como en esta parte de la evolución, ¿no? Eh, ya ahí empezaban con instrumentos, con comparaciones, con cantidades, ¿sí? Ya como tal. Entonces, ¿cuáles creen, cuál,
más bien dicho, ¿cuál creen que sea la importancia de los aparatos de medición, chicos? ¿Cuál creen que sea su importancia de todos estos aparatos de medición? Muchachos, ¿qué dicen? ¿O cómo es que ustedes podrían medir algo sin un instrumento de medición? ¿Cómo es que podrían medirlo? Entonces, ¿por qué creen que sea esa importancia de los aparatos de medición? ¿Qué creen que haríamos o qué creen que pasaría si no existieran esos tipos de aparatos de medición? Muchachos, los escucho, los leo. Mauro, ¿tú qué dices? No puedes crear casi nada debido a que todo tiene medida, ¿ok? Porque no sabríamos la medición de las cosas. Ok. ¿Qué más, chicos? ¿Qué dicen? Por ejemplo, muchachos, ahora en la actualidad, ¿sí? Ya el hecho de que todas nuestras actividades diarias, ¿sí? Ya se requiera de algún tipo de medición, como que lo más simple, ver la hora, ¿sí? Si yo no tuviera este tipo de instrumento, ¿sí? Pues entonces andaría yo un tanto perdido en el tiempo, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Con el simple hecho de poder preparar una receta, muchachos, en casa. Yo opino que muchas, ya que sin ellas no se podían hacer construcciones o casi todo lo que nos rodea, ¿ok, Jimé? Sí, así es, ¿sí? Desde poder hacer una receta, muchachos, ¿sí? En casa, ¿sí? Desde poder, por ejemplo, en los automóviles, que si necesita, que si el aceite, que si el anticongelante, que si el nivel de líquido de frenos, etcétera. Entonces, si no hubieran esos tipos de mediciones, pues realmente tampoco no sabríamos qué hacer, ¿no? En ese aspecto, en cuanto al completar un nivel, ¿no? En el automóvil. Por ejemplo, poder planificar en un calendario, ¿sí? Eh, Les decía yo esta parte de la hora, ¿sí? Entonces, se puede notar, muchachos, la gran o el gran uso de mediciones, ¿sí? Que hacemos y que en muchos casos incluso son hasta indispensables, ¿sale? Pero, ahí va el pero, ¿qué pasaría entonces si existiese una ausencia, ¿no? O sea, que de plano no hubiera nada, ningún instrumento, ¿sí? Para poder medir todas estas magnitudes físicas, muchachos, que estamos viendo. ¿Sí? Pues efectivamente, como lo acabaron de decir, pues no hubiera nada, ¿no? Prácticamente no, sería muy difícil, ¿no? Sería un tanto difícil la vida. Entonces, pues bueno, en la evolución, pues ha estado presente a lo largo de toda la existencia, ¿sí? Todas estas tipos de mediciones, ¿sí? Que en ese tiempo, pues ya saben, ¿no? Que ocupaban la mano, la palma de la mano, que si el codo, que los pies, etcétera. Entonces, pues ya hoy en día, chicos, pues existen ya muchísimos instrumentos de medición, o sea, ya nuestra vida se nos hace un tanto ya más fácil, ¿sí? Ya podemos medir objetos, ¿sí? Ya más sofisticados, de manera como ocupar una cinta métrica, ¿sí? Una balanza, un termómetro, etcétera, ¿sale? Entonces ya son instrumentos que ya son más sofisticados,
¿sí? Y que nos hacen ya más fácil, ¿sí? La vida ya nos hacen más fácil todo este tipo de mediciones, ¿sí? Por la existencia de esos objetos. ¿Ok? Entonces, pues cada vez necesitamos conocer las magnitudes de algunas propiedades, ¿no? De ciertas propiedades que se utilizan, ¿sí? O incluso también el poder crear nuevos instrumentos o nuevas herramientas, ¿sale? Que nos permitan, perdón, medir algún fenómeno, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en la medicina, ¿sí? En la medicina todos los instrumentos de medición, chicos, en cuanto a medicina, son muy importantes, ¿sí? Y eso nos ha ayudado de cierta manera a un gran, a dar unos pasos gigantescos, ¿sí? En cuanto a la investigación, ¿sí? Entonces, si no tuviéramos todos estos tipos de aparatos de medición, ¿sí? O estos instrumentos de medición en la medicina, pues realmente en esa parte de salud sí estaríamos muy rezagados, ¿sale? También en el área científica, en el estudio científico, ¿sí? En toda la parte comercial, por supuesto, también, ¿sí? En los alimentos, ¿sí? Entonces, chicos, como pueden ustedes observar, realmente hay muchísimos aparatos de medición, ¿sí? Que de cierta manera, pues sí nos ayudan, ¿no? Nos ayudan a hacer un poquito más fácil todo, toda esta vida diaria, ¿sí? Desde lo más básico que hacemos, que es, por ejemplo, ver la hora, ¿no? ¿Y qué ocupamos? Pues realmente ocupamos un instrumento, ¿no? Entonces, desde algo en casa, desde comida, desde el uso del automóvil, ¿sale? Desde cosas tan cotidianas, tan básicas en nuestra vida, ¿sí? Que si realmente sin esos tipos de instrumentos, sin esas mediciones, pues la verdad es que no podríamos, ¿no? Hacer mucho. Entonces, chicos, eh, vamos a empezar, muchachos, a hacer nuestro mapa, por favor, nuestro mapa conceptual, ¿sí? ¿Puedo borrar, muchachos? Sí. ¿Puedo borrar? Ok. En los hospitales ya ven que hay instrumentos que son como esos que les llaman instrumentos de registros, ¿sí? Esos que son para leer las señales del corazón, ¿sí? O sea, hay muchos instrumentos, muchachos, muchos. Sí, que al final son instrumentos en medicina que también son muy importantes. Bien, chicos, entonces vamos a empezar a hacer nuestro mapa conceptual, ¿sí? De los instrumentos. ¿Qué nos dice nuestra pregunta del cierre? A ver, espérenme. Entonces, chicos, se puede medir, por ejemplo, se puede medir la capacidad de la memoria de una computadora o la capacidad de un celular.
Oh, espérenme que no puedo mover el mouse. Ok. ¿Qué dicen, chicos? ¿Se puede medir la capacidad de una computadora o de un celular? ¿Sí? ¿Cómo creen que se mira? ¿Cómo se mide, No chicos? recuerdo, pero cuando vas a comprar tu celular, pues te dicen cuántas cosas tiene, no sé cuánto de RAM tiene, lo de la cámara y todo eso. Ok. Bueno, eso nos dice Adalí. ¿Los demás, chicos? Sí, pero ¿cómo creen que cómo creen que se mida, muchachos? Si no, entonces las vamos a anotar esas preguntas para su libreta. ¿Cómo se mide la capacidad de almacenamiento en una computadora o celular? ¿Sale? Yo siento que sí, yo creo que se mide por los gigabytes, ¿ok? Los gigabytes, pues cuando en la memoria puede decir que tenga 32 gigabytes. 32. Ahí 32, ¿de qué estamos hablando? ¿Del cel o de qué? Y la otra, chicos, sería, ¿cuál es la velocidad? ¿Sí? ¿Cuál es la velocidad de transferencia ¿Cuál es la velocidad de transferencia de un Bluetooth? ¿Sí, chicos? Entonces, esas dos, por favor. Algo de por ahí están utilizando las unidades. Por ejemplo, ahí están utilizando las gigas. ¿Ok? Por ahí hay algo, por ahí van más o menos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se mide la capacidad de almacenamiento de una computadora o de un celular? ¿Y cuál es la velocidad de transferencia de un Bluetooth? ¿Sale, chicos? Entonces, esas también, por favor, las agregamos a su cuadro conceptual. Bien, entonces vamos a pasar lista, muchachos. Espérenme, déjenme. Em, 323.
Melanie, Erika Nicole, Alonso, Presente, Miss. gracias. Saraí, Elizabeth, Jimena Elizabeth, gracias Jimena. Héctor Uciel, Tania, Itzel, José Elian, Saúl Emiliano, Presente, Miss. gracias. Tania Fuentes, Presente. Valentina, Mauro, no está Mauro Salvador, ok. Alex Edu, Arodi, ya te pasé, José Elian, ¿desde a qué hora? Alex Edu, Arodi, no está Alex Edu ni Arodi, ok. Adalí, Mateo, Presente. gracias. Careli, Alan Said, María Fernanda, Mayrin, ok, Mauro. Mayrin, ¿no? Vanessa, tampoco. Felipe Antonio, Christopher Raciel, ¿no? Ashley, Alejandro, Luca Mateo, Jorge Luis, Valeria, Sergio, Diana Jimena, ¿no? Sergio, Diana Jimena, ok. Y Jesús Santiago, ¿no? Ok. Híjole, ahora sí faltaron un buen. Ahora sí faltaron varios. Erika Nicole, Stephanie Saraí, Héctor Uciel, Valentina, Alex Edu, Arodi, Mayrin, Vanessa, Raciel, Alejandro. Ay, no te leía Saraí. Ok, Alejandro. Pero ¿en dónde dicen presente, chicos? Porque yo no los veo ni los escucho. Y voy viendo la pantalla. Si no se ponen buzos, ¿cómo? Ok.
Bueno, ya está. Vane, Alejandro. También faltó Sergio, Diana Jimena y Jesús Santiago. Ok, chicos. Entonces nos vemos la siguiente clase. Espero sus evidencias al ratito. Y si no han mandado sílabus, chicos, recuerden que tienen hasta el día de mañana todavía para mandarlo. ¿Sí? Ahí está habilitada su tarea en EduCap hasta el 24, o sea, mañana. Cuídense, chicos. Nos vemos la siguiente clase. Bye, 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 muchachos. Bye, cuídense mucho. Buen día.